Buenos días a todos. Nos encanta que estén aquí algunas personas presencialmente en la sala de audiovisuales. Estamos haciendo una sesión híbrida de este taller que se llama Un camino de palabras, la tradición oral en la infancia, y tenemos también personas conectadas a través de internet por la plataforma Webex. Bienvenidos también las personas que están conectadas. Este taller forma parte del programa Puentes entre Maestros, Bibliotecas Públicas y Escolares, y lo que queremos es acercar a los maestros, a los bibliotecarios, a los mediadores en general, a los padres a talleres y a conversaciones sobre temas importantes en la mediación de lectura, tanto en el hogar como en la escuela o en la biblioteca. Conocer la tradición oral y participar de ella nutre la sensibilidad de los más pequeños y sienta unas bases sólidas para su entrada a la cultura escrita. Por todo esto, es imprescindible que padres, maestros y mediadores valoren la tradición oral y construyan un repertorio de piezas de distinto género para compartir con los niños en distintas situaciones. Este taller, dirigido a padres, docentes y bibliotecarios, propone un recorrido por distintos géneros de la tradición oral, con el fin de valorar la tradición oral y desarrollar a partir de ella propuestas lúdicas para diversos contextos. Tenemos a Maite Daután, una autora venezolana con muchísima experiencia y muchísima investigación en tradición oral latinoamericana. Ella es licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Literatura y Escritura de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es una consagrada investigadora, como les acabo de decir, y en libros también para niños y lectores jóvenes, ha hecho mucha investigación y tiene unos libros maravillosos también que tenemos en la Luis Ángel Arango, que los invitamos a consultarlos. Ha sido facilitadora de diversos talleres en las áreas vinculadas con la lectura, la escritura y la literatura infantil y juvenil, y es profesora del máster en libros y literatura infantil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, Maite, y muchas gracias por estar aquí en la Luis Ángel Arango y por compartir con nosotros y con los públicos mediadores todos tus conocimientos sobre tradición oral. Muchas gracias y bienvenidos todos a esta sesión de taller. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los juegos y las rondas, que son parte del acervo cultural infantil de la humanidad y que tiene un peso importantísimo en la formación de los seres humanos. Vamos a ir viendo progresivamente cuáles son los aspectos que el juego tradicional aporta a la formación de los niños. Y bueno, mientras tanto, me gustaría saber cómo se llaman, qué hacen y qué los motiva a estar aquí el día de hoy. Empecemos por acá. Buenos días, mi nombre es Esperanza, soy profesional, docente en licenciatura de educación infantil. Siempre me ha motivado el conocer más allá, investigar, saber cómo podemos transmitir estos conocimientos a otras personas, y bueno, la invitación es de verdad a enriquecernos en todas estas experiencias que nos brinda la ciudad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Pilar Cristina Rodríguez, soy licenciada en Pedagogía Infantil. Pues me motiva mucho estar aquí precisamente porque el juego es la manera más asertiva en la cual el niño puede acercarse al aprendizaje en su desarrollo integral. Pues muy contenta de estar acá. Muchas gracias, Pilar. Buenos días, mi nombre es Berta Rodríguez, soy la mamá de Pilar Cristina. Es un privilegio para mí estar hoy aquí acompañándola. Es la primera vez que asisto a esta biblioteca. Muchas gracias por darme la oportunidad y dispuesta a aprender lo que ustedes me enseñen. Muchas gracias, Berta. Vamos entonces a empezar con una forma de juego muy común, muy frecuente en
las interacciones sociales, que es la adivinanza. Entonces vamos a empezar nuestra sesión con una adivinanza. Para bailar me ponen la capa, para bailar me la han de quitar. Con la capa bailar yo no puedo, sin la capa no puedo bailar. ¿Qué será? Levanten la mano cuando descubran de qué se trata. Y los que están conectados también pueden levantar la mano por allá en la plataforma. Repetimos, para bailar me ponen la capa, para bailar me la han de quitar. Con la capa bailar yo no puedo, sin la capa no puedo bailar. ¿Qué será? El trompo. Muy bien, el trompo. Pasamos la imagen. El trompo, aquí tenemos el trompo. Muy bien. Vamos a continuar con un par de preguntitas para ir iniciando nuestra reflexión sobre el juego y llegar al lugar del juego popular en nuestra interacción con los niños. Entonces, pasamos la lámina, por favor. La primera pregunta es, ¿qué recordamos de nuestros juegos en la infancia? ¿Qué recordamos? ¿Cómo lo recordamos? Bueno, por mi parte recuerdo mucho espacios amplios, también juegos en la calle, y teníamos como acceso también a esos potreros, se podría decir, en esa época, donde había de verdad mucha zona verde para poder correr muchísimo. Y con cosas muy básicas, palitos, piedritas, lo que encontráramos como en esos lugares. Eran como nuestros recursos para jugar en esa época. Muy bien, entonces tenías espacios abiertos y recursos que daba la propia naturaleza para jugar y la posibilidad de jugar en la calle con nosotros, fuera de los lugares cerrados. Muy bien. Por acá, Pilar, ¿nos quieres contar? Bueno, primero pues aclarando que yo soy una persona con discapacidad visual, ceguera total. Entonces digamos que lo que yo recuerdo en la infancia, los juegos, por ejemplo, yo utilizaba muchos juguetes como los juegos de cocina, balones y elementos así por el estilo. No eran sonoros, pero pues sí de diferentes tamaños, y más que todos los juegos eran en casa y en la institución donde yo estudié. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en tu caso, hubo juguetes y hubo muchos elementos que podías manipular, que podías usar con el cuerpo para jugar. ¿Y Berta, qué nos cuenta? Bueno, de mi infancia, pues a ver, yo soy campesina total, estudié en una vereda, o sea, escuela de vereda a vereda, y pues era lo que es de pronto corre, o sea, porque había mucho espacio para correr, pero no teníamos elementos en sí para poder disfrutar de esos juegos. Gracias. A usted. Entonces eran juegos no estructurados en la naturaleza, muchos vinculados con el cuerpo, con correr, saltar, perseguirse, ¿sí? Que todos estos tipos de juegos que nos han mencionado hasta ahora son importantes y deberían estar presentes en la vida de todos los niños. Vamos a ver si de los que están conectados alguien quisiera participar y contarnos qué recuerdan de sus juegos de infancia. Hola. Hola. Bueno, yo recuerdo... Hola. Hola, Sandra. Yo recuerdo... ¿Cómo estás, Diedre? Muy bien. De mis juegos de infancia, pues yo tenía muchos vecinos aquí en el barrio y jugábamos todas las tardes, salíamos a montar en bicicleta, en patines, a jugar a compartir los juguetes que teníamos. Era muy, muy libre todos los días. Muy bien, ese es un elemento importante. Sí, acaba de mencionar un elemento muy importante y es la libertad, que es fundamental a la hora de jugar. Hay unos juegos que son estructurados, que tienen un sentido, que de pronto en el contexto escolar o en ciertas instituciones que atienden niños
tienen un sentido. Sin embargo, no podemos perder de vista la importancia del juego libre. Es indispensable tener esos espacios en la casa, en la escuela y en cualquier organización que atienda niños. Porque ese juego libre es el que permite autonomía, pero también vinculación con la creatividad, con la imaginación, y eso le va dando forma a las maneras de vincularse con el otro, pero también a las maneras de estructurar el pensamiento. ¿Alguien más de los que está conectado quisiera hacer algún aporte? Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué jugamos ahora? Ustedes han mencionado lo que jugaban de niñas. ¿Qué juegan ahora? ¿Juegan ahora? Lógicamente ya no tenemos como el mismo cuerpo para correr a campo traviesa, ¿no? Pero podemos jugar otras cosas. Por ejemplo, podemos jugar con la palabra. Podemos hacer juegos o chistes, o por ejemplo jugar con alguien en la casa, hacerle alguna broma. ¿O estamos ya todos tan serios que no jugamos? Tal vez lo que nos pasa es que no estamos conscientes de cuándo estamos jugando, o no estamos conscientes del hecho de que estamos jugando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi casa, mi hermana no consigue los lentes y me pregunta, ¿dónde me los escondiste? Ella está propiciando un juego para liberarse un poco de la tensión de no conseguir los lentes, pero además al mismo tiempo me está extendiendo una invitación para que la ayude a buscarlos. Allí, en esa acción tan pequeña, está involucrado un juego. Y eso está instalado en nosotros. Lo que pasa es que probablemente no nos acordamos, no estamos completamente conscientes de que estamos generando ese tipo de interacción. Entonces yo les voy a dejar la pregunta por ahí, a ver si durante la conversación va saliendo. Aquí Sandra tiene la mano levantada. Sandra, cuéntanos, Sandra. Sí, pues iba a decir que cuando uno está en la casa, como en su ámbito familiar, y bueno, pues si tiene hijos o si tiene esa costumbre de hacer esas travesuras que tú mencionas, como el ejemplo que tú mencionas, pues yo puedo decir que ahí sí juego, ¿no? Esos juegos con mis hijos, todas las mañanas para despertarlos, trato de hacer algo, digamos, como no funcionar como si yo fuera un reloj despertador, sino pues sino como algo un poco más amable y más juguetón, todas las mañanas o en el día, pues trato como de que haya eso, porque eso lo valoran mucho mis hijos, con el perrito que tenemos también. Pero pues en la vida del trabajo y eso, pues es un poco más complicado, ¿no? Porque uno arma como una fachada o una imagen de una persona seria, y pues si meten un poco de juego tal vez como que confunde a sus compañeros, entonces allí ya el tema es un poco más serio, pero sin embargo también hay como otras formas, como unos momentos donde uno puede dispersarse y hacer algún comentario gracioso o algo así. Exactamente, muchas gracias, Sandra. Es que en la adultez nosotros vamos perdiendo como la necesidad de ese juego, y como nos decía Sandra, en el ámbito laboral nos parece que no es el espacio. Sin embargo, cuando tenemos mucha confianza con los compañeros de trabajo, pueden pasar estas pequeñas cosas, ¿no? Hacerse alguna broma o algún chiste, algún comentario gracioso, muchas veces para aliviar una tensión, por ejemplo, una situación de tensión. Y lógicamente, en la vida del adulto, el juego queda más ceñido al ámbito de lo personal, de lo privado, con la familia, con los amigos más cercanos. Entonces, de todas maneras hay un juego, solo que ya no tiene, digamos, la preponderancia que tuvo para nosotros en la infancia, y vamos a ver qué es lo que ocurre allí. Sí. ¿Para qué jugamos? Vamos a pensar en nuestra experiencia de infancia. ¿Para qué jugamos? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué sentido tuvo para ustedes el juego? Pues para mí el juego
tuvo sentido en cuanto a la socialización con las demás personas, con la familia, con los profesores del colegio, con los pares. Pues creo yo que eso es lo que puedo rescatar. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Entonces, efectivamente, lo que tú has mencionado es crucial en la vida de los niños, y es que el juego es un momento, un espacio para la socialización, para comprender las relaciones entre las personas, y vamos a ver un poco más adelante, como más enumeraditas, otras funciones del juego. ¿Quisieras aportar algo? Siento también que era un espacio para divertirse con otros, para conocer también como ese entorno en el que vivíamos. Y siento que también era como una manera de planear un poco lo que iba a suceder al otro día, ¿no? Como lo mencionaba una compañera ahorita, que ella salía en bicicleta todos los días, entonces yo siento también que es una manera de cómo planear el día que va a llegar, ¿no? Entonces esa emoción, lo que también uno va a expresarle a los otros compañeros de lo que un poco sucedió el día anterior, pero lo que querían hacer al otro día. Muy bien, entonces nos mencionaban por acá que el juego implica diversión, lógicamente. Cuando somos niños necesitamos satisfacer nuestros deseos, no solamente nuestras necesidades, nuestros deseos. Los niños son hedonistas, en esa etapa infantil necesitamos que haya ese espacio de fruición en todas las acciones que llevamos adelante. Pero además has mencionado una cosa muy interesante, que es la planificación. Uno no piensa en el niño como un ser que planifique, porque esa, a nuestro juicio, es una actividad de adulto, pero el niño sí planifica cuando piensa que vamos a jugar, no solamente el día anterior, sino cuando los niños se reúnen a jugar, entonces planifican qué vamos a jugar, cómo lo vamos a jugar, quién va a participar en qué. Y tradicionalmente hay fórmulas para escoger quién va a formar parte de un equipo o de otro. Si ustedes jugaron, por ejemplo, a la víbora de la mar, se acordarán que en ese juego implicaba que había dos grupos que se iban armando durante el juego mientras se cantaba una pieza, una ronda, y después esos dos grupos hacían un juego como de alar al otro equipo para traerlo y tirarlo al piso. Para armar esos equipos, en ese juego hay una fórmula, ¿no? Que los niños van pasando con la canción, y cuando los agarra la pareja que tiene las manos agarradas, entonces ahí le preguntan: ¿quieres esto? ¿Quieres amarillo o rojo? Pero también están las suertes, que son unas fórmulas de juego que vamos a ver ahora, y que implican, bueno, las vamos marcando a cada uno, y en función de lo que vayamos a jugar, o lo sacamos del grupo o lo incorporamos a un grupo, dependiendo del juego que tenemos. Entonces, hay también una función de planificación que no tenemos muy consciente, pero que está ahí. De los que están conectados, ¿alguien quisiera responder esta pregunta? ¿Para qué jugamos? ¿Quieren aportar algo más? Pues yo creo que uno juega para vivir, ¿no? Como para compartir con las personas, para bajar un poco la tensión, para estar alegres. Los niños yo creo que juegan para aprender. Digamos que es un juego muy serio para ellos, pero es un juego, es una actividad necesaria, vital en su desarrollo. Sí, entonces has mencionado dos cosas fundamentales: que el juego es necesario y es vital en la infancia. Entonces, nosotros jugamos para tener la posibilidad de vivir distintas emociones, para divertirnos, para salir de la cotidianidad y generar una realidad paralela en la que nos podemos refugiar temporalmente y crear y experimentar otras vidas posibles. Y en esto se parece a la lectura, ¿sí? Porque nos saca de lo cotidiano, nos saca del mundo de lo real y nos lleva al mundo de lo posible. Y en ese mundo de lo posible, pues podemos experimentar otras vidas, otras personalidades y otras maneras de relacionarse.
Entonces, bueno, tengo esta imagen acá porque quería mostrarles que el ser humano no es la única criatura que juega. En general los seres vivos juegan, unos más que otros. Los mamíferos tienden a ser juguetones en la infancia. Entonces, por medio del juego, las crías de diversos animales no solo se divierten y canalizan su energía, sino que desarrollan capacidades y aprenden lo necesario para su supervivencia. Las crías de los seres humanos no están excluidas de experiencias como estas. En la infancia, el cuerpo es nuestra interfase con el mundo. Necesitamos el cuerpo para conocer, comprender, aprender, pero el uso de ese cuerpo lo vamos aprendiendo progresivamente desde el nacimiento. Entonces, el juego nos permite saber cuánta fuerza tenemos, cuán alto podemos saltar. Aprendemos a la mala un poco a veces lo que implica vivir en un planeta que tiene gravedad, porque nos caemos y sabemos lo que implica caerse. También aprendemos juegos que implican el uso de todo el cuerpo o los juegos que implican ya el uso de la motricidad fina, por ejemplo. Sí, como hay juegos, pero también hay juguetes que nos llevan a desarrollar esa motricidad. Entonces, el juego es, como nos decía Sandra, crucial y vital, porque es una manera importantísima de aproximarse a los aprendizajes requeridos para la vida, para el mundo, ¿sí? Para estar en el mundo. Y bueno, en la medida en que los cachorros juegan entre sí, aprenden cosas de ellos, pero también juegan con los adultos. Entonces, los mamíferos adultos juegan con sus crías y van en ese proceso enseñándole cosas necesarias para la vida. Nosotros, los adultos humanos, también tenemos ese compromiso. A veces lo olvidamos, a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no tenemos suficiente información o materiales, o creemos que no tenemos. Pero la memoria es nuestro principal aliado en esta posibilidad, y las bibliotecas también, porque en los libros están recogidos muchos de estos juegos, algunos que de pronto se han ido olvidando con el tiempo, pero la biblioteca tiene no solamente libros, tiene grabaciones, entonces podemos saber no solamente cuál es el texto de un juego, sino cómo era la canción que acompañaba ese juego, o incluso cómo se jugaba, porque hay grabaciones hechas de los juegos populares en distintos lugares del país. Y bueno, resumiendo, el juego es una de las necesidades vitales de los seres humanos, al igual que el alimento, el cariño y la compañía, que está profundamente vinculada al proceso de crecimiento y maduración, así como la formación del ser. Uno ve a los niños jugar y no tiene conciencia, puede que no sepa que está pasando todo eso en un solo juego. Esos niños están allí aprendiendo elementos necesarios para su maduración física y psíquica, para su comprensión de las interacciones sociales y para formar su ser, su propia personalidad, su mundo interno, porque en el juego también se nutre la sensibilidad. El juego está acompañado regularmente de palabras rimadas en muchos casos, de música. Todos esos elementos tienen que ver con el aprendizaje del ritmo, la vinculación con el ritmo, con la rima, con la sonoridad de la palabra, en un contexto de convivencia. Entonces, todo eso va a ayudar en tareas como aprender a negociar, aproximarse de manera más gratificante a la lengua escrita, por ejemplo, porque ya tiene como una familiaridad con las estructuras poéticas o con las pequeñas narraciones que puede haber dentro de una canción, por ejemplo. Por aquí Diana nos dice que juega a las escondidas con su gatita. Me parece muy bien. Los gatos además son una excelente compañía para jugar, igual que los perros. ¿Sí? Pero, bueno, los gatos tienen como una gracia distinta, pero bueno, cualquier mascota es muy buena compañía. Y también nos dice Diana Cardoso que jugamos para divertirnos, para aprender, simulando otros espacios, mundos, seres, etc. Exactamente, como decíamos en la lámina anterior, simulamos ser otros, vivir en otros lugares. Hacemos de una caja un avión, o una casa, o una cocina, o una cueva, y nos convertimos en cualquier personaje. Y en ese momento nos salimos del mundo
y creamos una ficción. Y ahí tenemos otro elemento importante, y vamos a hacer un ejercicio en un ratito, que es cómo el juego implica también la posibilidad de aprender a crear mundos ficcionales y a habitar esos mundos ficcionales de manera temporal. Y de allí, de ese juego imaginativo al juego ficcional de la literatura, hay pequeños pasos. Y nosotros como adultos, desde donde estemos, podemos ir aprovechando eso, esa cualidad, para aproximar a nuestros estudiantes a la producción de relatos, por ejemplo. Y estamos hablando incluso de niños de preescolar, que no escriben, pero pueden narrar. ¿Sí? Y bueno, desde preescolar hasta bachillerato, porque una cosa importante del juego que es fundamental en la infancia, pero no se debe perder en el desarrollo, en el resto de la vida. Si nos mantenemos con la imagen de los niños como una suerte de cachorros humanos, cachorros de humano, vemos que, así como nos decían por acá que los niños planifican, con el juego también exploran, investigan y sacan conclusiones. Y esto puede suceder tanto con los juegos que se hacen al aire libre, que permiten la exploración de la naturaleza, como en juegos más estructurados que se hacen bajo techo, por ejemplo, con juguetes, con juegos de mesa, pero también juegos colaborativos que se puedan hacer en algún espacio, ¿no? Además, ellos comprenden conceptos vinculados con aspectos físicos y psíquicos de sí mismos, como las transiciones, los cambios, los ciclos, pero también la espera y la esperanza. Cada juego tiene una función distinta, no es intencionada necesariamente, pero en particular en el juego popular, cuando vivimos la infancia, pasamos por todas estas experiencias. Cuando los niños se reúnen a jugar, que deciden qué van a jugar, pasan de un juego a otro. Ahí hay transiciones, pero dentro del propio juego también puede haber transiciones. Volvamos a la víbora de la mar. Primero estamos en una fila esperando decidir qué vamos a hacer, si rojo o amarillo, y una vez que hemos decidido, entonces hay otro cambio. Pasamos a un equipo y ese equipo tiene una función. O sea, ya no somos un individuo, somos un equipo con una función, y esa función implica juntar la fuerza de todos para lograr un objetivo. ¿Sí? La espera, por ejemplo, ¿quién no ha jugado a las escondidas? Todos hemos jugado a las escondidas. En la casa, en el campo, en un parque, y hay una espera. Está la espera del que cuenta y la espera del que está angustiado de que no lo encuentren. Y la espera está en a ver quién cae primero. Y la esperanza también está asociada al hecho de volvernos a encontrar. Volver a juntarse para jugar, volver a tener la posibilidad de jugar con otros, de encontrarse con otros y de vivir esa experiencia gratificante que implica el juego. Bueno, y como decíamos anteriormente, el juego nos permite ensayar aspectos de la interacción social que son necesarios, como nos decía por acá Pilar Cristina. Es indispensable que los niños puedan jugar con otros niños. Si eso no es posible por alguna circunstancia, entonces el adulto tiene que procurar generar una situación como si se jugara con otro niño. No es completamente lo mismo, pero se puede hacer el intento, porque la idea es que ese aspecto del juego que implica la negociación, la planificación, incluso el perdonarse en un momento de enojo o enojarse y saber atravesar ese enojo y disculparse, todo eso se encuentra en ese proceso de jugar con el otro. Y además el juego también nos permite aprender a ajustarse a las variaciones del mundo circundante. Entonces, bueno, estamos en un lugar soleado, maravilloso, y de repente empieza a llover. Bueno, ay, qué fastidio, ya no podemos ir a jugar a las carreras allá afuera, pero hay otras posibilidades. Entonces ya yo sé que en el inconsciente va quedando esa posibilidad de que si una cosa planificada no funciona, puede haber otra. Esas pequeñas cosas son necesarias. Insisto, regularmente no estamos conscientes de que eso está pasando, pero eso está pasando ahí. Y por eso es tan importante que los niños tengan la posibilidad de jugar. O sea, no hay nada más lamentable que una criatura a la que se le coarte la infancia, que no se le permita jugar ni siquiera solo,
porque se le está arrebatando un proceso importantísimo de su formación como individuo, como ser humano. Pasamos a la otra lámina, por favor. Entonces, bueno, tenemos que el juego además pone de manifiesto la creatividad, la imaginación, el ingenio y la agilidad mental. Cada una de estas cosas de distinto grado de complejidad según el momento de infancia en el que se esté o el momento de vida en el que se esté, porque los adultos también hacemos eso, aunque no tengamos completamente consciente que jugamos. Y el juego además responde al impulso de procesar experiencias y conocimientos nuevos y de producir cultura. Entonces, los niños que están generando un juego de representación en el que están jugando a la peluquería o están jugando a que están en el mercado o que son médicos y están en un hospital, ellos en ese juego van incorporando lo que ya conocen, cosas que acaban de aprender, cualquier cosa, por ejemplo, de las maneras de hablar de una enfermera o de los términos que usó el médico para referirse a una enfermedad que tuvo este niño, o un término que escuchó en la casa para referirse a un malestar. Eso se incorpora allí y se va produciendo cultura en la medida en que esos juegos van formando parte de un repertorio que se comparte. Y eso es lo que ocurre con el juego popular. Las sociedades han producido cultura a través de la organización y la difusión de estos juegos en distintas generaciones. Y esa cultura popular se transmite de manera oral, pero también tenemos la posibilidad de acceder a ella a través de los libros, como les decía anteriormente, y de algunas grabaciones. Pasamos a la próxima, por favor. Entonces, tenemos que los juegos tradicionales son una forma de expresión del ser y del sentir de las comunidades. Y por ese lado tenemos entonces un campo también no solamente de acción, sino también de investigación. Porque nosotros podemos entonces comparar cómo son los juegos populares de distintas regiones del país en distintos momentos históricos. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, vamos a ver cómo eran en tales décadas. Y ver que, por ejemplo, se jugaba en tal lugar. Y un tema importante, por ejemplo, es qué cosas estaban incluidas en los juegos populares y que ahora serían políticamente incorrectas, por ejemplo. En cuanto a ideas, palabras, maneras de percibir al otro, que de pronto ya no serían apropiadas para incorporar en un juego, pero podemos saber cómo se veían las cosas antes. Entonces, bueno, decíamos que muchos de los juegos populares van acompañados de canciones o de versos que se recitan al compás del movimiento. Eso implica un desarrollo del sentido del ritmo. Pero además de eso, entonces hay un desarrollo del uso de la lengua y desde el cuerpo y el sentido de comunidad y la construcción de un espacio de convivencia. ¿Cuántas veces hemos pensado en algún momento de la vida que ojalá pudiéramos volver a ser niños y solamente jugar? ¿Sí? Y nos refugiamos temporalmente en ese momento del juego porque era gratificante, porque era libre, porque no teníamos compromisos grandes. Bueno, teníamos un compromiso grande, pero no lo sabíamos, y era con nosotros mismos, con nuestra conformación como individuos y con nuestra conformación como ciudadanos también, ¿no? Entonces, como ven, el juego popular aporta muchos elementos que son importantísimos en la formación de los seres humanos. Entonces, los que trabajamos con niños y los que trabajamos con estudiantes en general, tenemos este recurso valioso para incorporarlo a nuestro trabajo, ya sea que trabajemos en aula, que seamos bibliotecarios o que seamos promotores culturales. Tenemos ese recurso que nos da la tradición y que está recogida en distintos formatos y que nos permiten entonces proponer juegos que impliquen todo esto, moverse, acompasarse con el otro y familiarizarnos con el uso de la lengua oral. Y eso nos ayuda, y eso lo saben mejor las maestras, a desarrollar la conciencia fonológica, a conocer las particularidades de nuestra lengua, a reconocer palabras de nuestra comunidad, de nuestro grupo cultural, y a partir de allí entonces
explorar cómo se manifiesta todo eso en otros grupos culturales. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y esto es un poco más de lo mismo. El juego tiene un gran valor en el entramado sociocultural porque transmite valores, costumbres, hábitos y formas de socialización. Es decir, es un vehículo de difusión de la cultura popular y de la sabiduría popular. Y todo esto tiene que transcurrir, lógicamente, en un contexto social, en un contexto de convivencia. Entonces, bueno, voy a ponerle acá esta cita de Sánchez, de este material que se llama Juegos Tradicionales más allá del jugar, que dice: cada juego tradicional está compuesto por partículas de realidad. Es decir, que cada sociedad, cada comunidad toma parte de la realidad en la que vive para darle forma y vida a estos juegos. Y en estas partículas de realidad es posible develar las estructuras sociales y culturales que subyacen a cada sociedad. Por ello, no es gratuito que un juego en diferentes espacios geográficos tenga letras distintas, es decir, versos distintos. O en el caso ya por ejemplo, las narraciones, que tengan secuencias distintas, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, la oralidad tiene el encanto de que cuando transcurre de una comunidad a otra, va cambiando de aspecto, se va poniendo otros trajes de palabras y de historias relacionadas con el lugar a donde llega. Y por eso se van a encontrar que hay muchas versiones distintas de un mismo juego o de un mismo relato. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio con un juego que es una de las fórmulas de suerte, para echar suerte a la hora de escoger con quién vamos a jugar, o quienes participan de un equipo. Entonces, tenemos esta gallina que dice: la gallina francolina puso un huevo en la cocina. Puso 1, puso 2, puso 3, puso 4, puso 5, puso 6, puso 7, puso 8. Para mí, este bizcocho. ¿Sí? Y entonces esto sería así, ¿no? La gallina francolina puso un huevo en la cocina. Puso 1, puso 2, puso 3, puso 4, puso 5, puso 6, puso 7, puso 8. Para mí, este bizcocho. ¿Sí? Entonces yo la agarro a ella para que forme parte de mi equipo, de mi juego. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a imaginar algún pequeño relato sobre este personaje de este juego. Le puse la vida de las canciones. Cuando yo era niña en la radio había un programa que se llamaba así, y lo que hacía era como una suerte de radioteatro a partir de una canción. Entonces inventaban una historia a esa canción, ¿no?, que justificaba por su existencia. Entonces me tomé esta licencia de agarrar prestado este título para que le demos un contexto a esta gallina. Entonces, bueno, ¿quién es esta gallina? ¿Por qué estaba en la cocina? ¿Por qué puso tantos huevos? Entonces podemos partir de hacernos preguntas primero para construir nuestro texto después. Entonces vamos a tomarnos unos 5 minutitos, una cosa muy breve. Sí, un pequeño relato, lo que se les ocurra. Estamos haciendo como este ejercicio es para ver una posibilidad de emplear un juego, por ejemplo, para un ejercicio en la sala infantil de la biblioteca, o en la clase, o en la casa. Sí, es partir de un juego para hacer el juego ficcional de que hablábamos antes. Aquí nos hablan de una gallina que está en una cocina y que puso un montón de huevos. Pero nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué va a hacer ella con esos huevos? Los vende, tiene un puesto en el mercado, tiene un trabajo en una granja. ¿Sí? Vamos a hacer una historia como de 2 o 3 líneas, algo muy sencillo. Pero nuestro personaje principal va a ser la gallina francolina. Como imaginar qué le pasó antes o qué le pasó después. Exacto, como imaginar qué le pasó antes o qué le pasaría después. O es que la gallina francolina pone huevos porque tiene una pastelería, por ejemplo. Por eso les decía que la idea es hacerse preguntas y a partir de esas preguntas tomar una respuesta para construir un breve relato. La mía sería más o menos así. La gallina francolina soy yo.
Yo voy, recojo los huevos allí en el campo, en el nido, los llevo a la cocina. Pues como cada gallina pone un huevito diario, entonces reúno los huevos, los coloco en la cocina porque es más fácil para mí ir a hacer los bizcochos y esas cosas. Es como más o menos, pero no la acomodaría así, sino, o sea, luego le daría una acomodación muy buena para sacar una buena historia. No sé si es así la idea. Sí, está bien. Entonces tenemos un principio de historia y es que la gallina trabaja en el campo, recoge los huevitos y con eso va a hacer algo. Después podemos planificar qué es lo que va a hacer con eso. Pilar. Sí. Bueno, pues mi historia, yo recreo que la gallina Francolina resulta que ella tiene unos amiguitos que son un perro, un gato y una vaca, y la vaca está de cumpleaños, entonces la gallina pone muchos huevos porque pues le va a preparar un postre para poder celebrar sus cumpleaños. El nido pues ella lo tiene ubicado al lado de su granja porque ella vive en una granja. Muy bien, Pilar y Cristina, tienes una planificación de historia muy bonita y muy apropiado para la primera infancia. Vamos por acá, señorita. Bueno, algo escribí muy corto, pensando como en un viaje que tuvo Francolina o que va a realizar. Dice: Francolina se fue a la Conchinchina a encontrarse con su amado Francolino. A él le llevaba una canasta de huevos, cada uno con una historia distinta y especial, ya que su color los hace únicos. Ahí voy. Ok, entonces aquí tienes ya una cosa más compleja, interesante de desarrollar, ¿sí? Entonces habría que ver qué va a pasar con cada uno de esos huevitos de colores. Y por allá, los que están conectados, ¿qué nos dicen? Bueno, vamos a ir avanzando y si alguno tiene un relato que compartir. Hola. Ajá, llegó uno. Ajá, escuchamos. Yo puse una historia ahí. La gallina Francolina pone 8 huevos por despecho. Pone 4 en la cocina y 4 pone en el techo. Está muy bien, muy bien. Pero entonces nos quedaría por saber cuál fue la razón de ese despecho. ¿Sí? ¿Sí? Por despecho. Sí, no, pero más adelante, estamos empezando la historia, más adelante habrá que ver qué pasó ahí. Esta historia continuará. Sí, exactamente. ¿Y por qué continuará? Pero tiene un muy buen comienzo, eso sí, tiene muy buen comienzo. Y fíjense que muy poquitas palabras ya nos dan pie para una historia, o sea, ya nos da pista de que va a haber una historia interesante allí, ¿no? En cada uno de los casos, pero lo que creo es que cada uno usó poquitas palabras para darle la forma a esa primera parte del trabajo de la construcción de un texto, con palabras específicas. Y eso es lo importante, que podamos planificar una cosa pequeña a partir de palabras contundentes. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Puedo a mi relato? Sí, sí. ¿Sí? Mi nombre es Yolanda Ortiz. Hola, Yolanda. Muchas gracias. Estoy por acá en Candelaria, Valle del Cauca. ¡Ay, qué bien! Cuéntanos. Entre tantas gallinas hay en este corral, hay una gallina llamada Francolina. Esta gallina Francolina es muy especial porque ella pone muchos huevos. Y estos huevos son tan saludables que con estos huevos podemos hacer muchos alimentos nutritivos y entre ellos también bizcochos para compartir en la familia. Muchas gracias. Ah, pues muy bien, Yolanda, qué bueno te quedó. Muy bien. Ven que esto que acabamos de hacer también es un juego. Estamos jugando con la imaginación y con la palabra.
y con la estructura narrativa, que son todos esos elementos, los hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, pero tuvieron un momento fundamental en nuestras infancias. ¿Sí? Eso está grabado allí. De hecho, el texto narrativo es el tipo de texto que primero desarrolla el ser humano, antes incluso de aprender a hablar. Un niño muy pequeño que todavía no habla puede tratar de contarte algo que le pasó, que lo asustó un perro, que el ruido que hizo la moto también lo asustó, o que vino alguien. Esa capacidad de narrar empieza muy temprano y está muy vinculada al cuerpo, los procesos del cuerpo en la primerísima etapa de la vida. Muy bien, vamos con la otra lámina. Ok, otro ejercicio. A ver. El mío. Cuéntenos. A ver, llegó de sorpresa a una granja la gallina francolina, colocó 8 huevos al día, más que los demás. Mi madrina Josefina feliz estaba el día, ya que comía huevos con pan y mantequilla. ¡Ay, pero qué bien! Que tiene rima, ritmo y todo. Está muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué buen juego? Pues sí. Una cosa muy importante también del juego es que nos hace reír muchas veces. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante en todas las etapas de la vida. Yo insisto por eso en que nosotros, los adultos, tenemos el compromiso de jugar con los niños, pero también tenemos el derecho de seguir jugando. Entre nosotros solos, nosotros con los niños. Porque se nos enseñó en algún momento que, bueno, eso es cosa infantil, eso es si un adulto se pone a jugar es una señal de madurez, y no. El juego, de hecho, cada vez más los neurólogos insisten en que los aprendizajes ocurren de manera más fluida, más sencilla, si hay un juego por el medio. Hay toda una teoría sobre la gamificación, etcétera, porque está visto que como nos genera bienestar, entonces nos disponemos a aprender, a aceptar otras cosas y a convivir con el otro. Por eso es que, bueno, es necesario que se permita jugar a los niños, pero que nos permitamos jugar nosotros también. Y a propósito de eso, entonces vamos a volver a recordar. Vamos a recordar un juego de nuestra infancia, ya sea de saltar, de correr, de manos, de palmas. Uno solito y nos lo comparten con el grupo. Yo recuerdo uno de los pollos de mi cazuela. Los pollos de mi cazuela no sirven para comer, sino para las viejitas que lo saben componer. Se les echa cebolla, hojitas de laurel, se sacan de la cazuela cuando se van a comer. Componte, niña, componte, que ahí viene tu marinero, con ese bonito traje que parece un marinero. Que viene del carnicero. Con ese bonito traje que parece un marinero. Anoche yo te vi. Por la esquina de Tulipán. Ay, se me olvidó. Una cinturita, Ricky Ran. Muchas gracias, Diedre. A ver, ¿quién se anima? Por allá las que están conectadas a Webex. Por acá. ¿Quién quiere cantar una de esas rondas de la infancia? Yo estaba cantando con ustedes. Ay, pero nos cerró el micrófono. No. Ahora sí te escuchamos, alguno que tengas, María Luisa o Sandra. O Adriana. Sí, hola. Ajá. Hola, sí, yo estaba cantando con ustedes. Ay, no lo alcanzamos a oírte. Pero no prendí el micrófono. Ya, bueno, pero puedes compartir otra. ¿Otra ronda? Sí. Ronda, que te sepas. A ver, acá estoy con mis hijos. ¿Qué canción de ronda podemos cantar? Ay, tenemos niños, qué maravilla. El sapito. ¿Cómo era la del sapito? Sí, sapo, Sapo, sapito, sapo. El sapo, sapito azul. Sapo, sapito azul. El sapo, sapito azul. le dijo a la zapa que no Así, sabe. el sapo le dijo a la zapa que no sabe ni la U. A, E, I, O, U. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién más se anima? A ver, Berta. Sí, hacía. No participacito. Sí, vamos, dame un segundito que Berta nos va a compartir algo acá y te damos la palabra, Yolanda, ¿sí? Un segundito.
acá al frente que había el otro niño y entonces uno empezaba, el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo, burritos al potrero, y entonces aquí en este lado iban los niños pasando. Es más o menos así, pero... Sí, pero por aquí como que se la recuerda completa, a ver. Sí, es igual. Si Va, quieres pues, empieza. Cante la dos. Empieza. Ah. El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo, burritos al potrero, que pase el rey, que ha de pasar. El que alguno de ustedes debe quedar. Con todos Sus hijitos, vengan de atrás, tras. Ajá, muy bien. Ah, sí se acordaron, ¿no? A ver, Yolanda, ¿qué nos querías compartir? A ver, ahora vamos dos. Ajá. Trencito callero que ruedas por la calle, trencito de mi calle, qué lindo eres tú. Y el otro que aprende en tu mano. Ajá. Guachupecito, siéntate, siéntese, para ir tú nada más al sobrina, para ir tú nada más al sobrina. Y los niños hacen la ronda de la palma. Ay, qué belleza, Yolanda, de verdad. Gracias. Tienes una muy bonita voz. Creo que deberíamos hacer un proyecto con Yolanda de recoger juegos y canciones, ¿verdad? Tener una grabación para la biblioteca. Anoten eso por ahí por si acaso. Muy bien. Bueno, yo voy a compartir una de mi infancia, pero necesito una compañera. Y esta es una ronda que, como todas las rondas, implica juego de movimiento. Entonces, los niños van cantando y van haciendo los movimientos. ¿Conoces la tía Mónica? Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras le dice no la. Así baila el sombrero baila así. Así baila el sombrero baila así. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras le dice la. Así baila el vestido baila así. Así baila el vestido baila así. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras le dice la. Así baila el zapato baila así. Así baila el zapato baila así. Muchas gracias. Y a esa tía le podemos poner más cosas. Y si no es vestido, pues le ponemos pantalones. El tema aquí es que en ese juego se van reconociendo objetos que se usan en la vestimenta y acompañar eso con movimiento y con música. Entonces, bueno, eso es parte. Y ese, como verán, ese es un juego regional. Eso no es de una ciudad ni de un país, es de toda América Latina. Bueno, además de las rondas están los juegos. Por ejemplo, la golosa, ¿sí? Que en otras partes se llama el avión, en otras partes se llama el cohete. Están los juegos para saltar a la cuerda, que también van con canciones. Hay los juegos, bueno, juegos como saltar en sacos, por ejemplo, pero también hay uno, yo no sé cómo se llamará acá, pero en Margarita se llamaba tonga, que los niños se ponen un compañero inclinado hacia adelante y los demás van saltando encima. Sí, o le pasan por encima o van saltando y van armando una torre. ¿Qué otro? Bueno, hay otros juegos que implican juguetes, como por ejemplo el trompo, la zaranda, ¿sí? Las canicas, las bolitas, exacto. Hay muchos de esos juegos que nosotros conocimos y que de pronto hay niños que ya no conocen porque tienen otro tipo de juguetes o que tienen otro tipo de juegos, pero esos juegos tradicionales siempre van a tener un espacio y de hecho se siguen fabricando. Entonces es una bonita manera de aproximarlos a la cultura, al hecho artesanal de crear ese juguete. Porque bueno, el trompo es de madera, está pintado de colores, se juega de una forma. Allí hay involucrada toda una tradición y toda una propuesta cultural que es valioso mostrarle a los niños. Vamos a pasar a la siguiente actividad,
Porque, bueno, la idea de hoy es que pudiéramos recordar, compartir estos juegos, estas rondas, y pensar qué cosas podemos hacer con ellas en los distintos lugares donde estemos. Ya hicimos un primer ejercicio que fue jugar a imaginar una historia a partir de un juego de suertes, pero nosotros podemos jugar para distintas cosas. Por ejemplo, yo con mis estudiantes regularmente incorporaba un juego al empezar la clase para hacer un corte entre lo que venían haciendo, la clase anterior, el receso o lo que estuvieran haciendo, hacer un corte con esa realidad y entrar en la realidad de lo que íbamos a tratar en esa materia, que era el lenguaje. Entonces hacíamos juegos que implicaban el cuerpo, juegos de movimiento. Pero, por ejemplo, también podemos usar un juego para introducir un tema de la clase o un concepto. Y eso lo podemos hacer en la escuela, pero también lo podemos hacer en la casa. Sí, porque de pronto no estamos hablando de un tema necesariamente vinculado al currículum, sino algo que queremos hablar en la casa. Sí, o por ejemplo, tenemos un huerto familiar y queremos hablar sobre eso. Entonces podemos hacer un juego para introducir un concepto que tiene que ver, o una acción que tiene que ver con el hecho de cuidar ese huerto. Podemos emplear un juego para una situación de conflicto. ¿Sí? Y por ejemplo, para dar a conocer a los niños la necesidad de negociar. Entonces, por ejemplo, hay un juego en el que uno utiliza unos cartones, los pone en hilera y dice, bueno, para poder llegar de este barco que se está hundiendo a tierra firme, tienen que atravesar este puente de cartones. Pero si no pasan todos, se ahogan todos. Entonces ellos tienen que negociar para ver cómo se las arreglan para que no quede ninguno por fuera de los cartones y puedan todos pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan pensar en este momento, en una situación y en un juego que ustedes podrían emplear para esa situación. Por ejemplo, en familia. Vamos de viaje por carretera y empiezan los niñitos. ¿Falta mucho? ¿Cuánto falta? ¿Ya vamos a llegar? ¿Cuánto nos falta para llegar? Pasan todo el camino así. ¿Qué podemos jugar allí con ellos, por ejemplo? O para una fiesta en la casa, una fiesta en la escuela, una fiesta en la comunidad, una fiesta popular. Para un paseo al parque, por ejemplo, o a la playa. O para los días lluviosos. ¿Qué juegos de los que recordamos podemos proponer? ¿O qué tipo de juegos nos gustaría proponer? Entonces, vamos a tomarnos unos 3 minutitos para pensar. Escojan una de esas opciones y piensen qué juego podrían emplear allí. Entonces, lo vamos a leer de nuevo. Para iniciar una clase, para introducir un tema o concepto, para resolver una situación de conflicto o para jugar en familia en distintas situaciones. Lógicamente, si se les ocurre otra, bienvenida sea. Berta, ¿tiene algo que decirnos? No sé si esta serviría. Bueno, por ejemplo, en familia, normalmente, digamos, terminamos el almuerzo y casi siempre a nosotras las amas de casa es las que nos toca lavar los trastos, ¿cierto? Alguna vez cuando todavía mi mamita vivía, nosotros, vuelvo y digo, somos de campo, entonces de pronto hacíamos como una especie de rifa para ver cuál le tocaba lavar la loza. No sé si eso está acorde a lo que estamos hablando. Eso está perfecto. Pero además esa rifa puede estar acompañada también de algún juego de palabras, ¿sí? Y eso iba acompañado pues obviamente de risa, de pronto, bueno, no los dados porque no lo hacíamos, es que no me ubico en este momento, pero entonces decíamos algo así, bueno, el peor chiste que echemos es el que tiene que ir a lavar la loza con su pareja, un ejemplo. Y varias veces hicimos, eso sí lo hicimos en la casa. Porque iba a jugar, o sea, era un juego en el que nos reíamos, en el que nos burlábamos, en el que digamos, algunos de mis hermanos nunca ir a lavar un plato y preciso les tocó la loza, pues eso era muy rico, era delicioso. Claro, y por ejemplo, aparte de la rifa, o junto con la rifa, también se puede hacer un juego de echar suertes. Entonces empieza 1, 2, la tela, 14, la macuru, iribiribirón, cuenta las 10 que a las 12 son. Y le toca a ella lavar los platos.
Sí, esa es una posibilidad. Pilar Cristina, ¿alguna idea que nos quieras compartir? Pues yo recuerdo mucho que tuve un paseo a una granja cuando era muy pequeña y la profesora, pues para informarnos de dicho paseo, lo que hizo fue como un juego de imitación, o sea, que nosotros imitáramos los animales que creíamos que podíamos encontrar en la granja a la que íbamos a ir. Y después de que fuimos a esa granja, nos hacía como que imaginar, o sea, una vez reconocido el espacio de la granja, nos hacía plasmar en plastilina el espacio que más nos gustó. Entonces, pues yo como que pienso que ese es un juego muy bonito para dar introducción a, por ejemplo, a este tema de los animales, un ejemplo. Está muy bien. Y eso lo podemos acompañar, por ejemplo, de adivinanzas. Sí. Sí, entonces estamos hablando, por ejemplo, de los pollos y pensamos en una adivinanza que tenga que ver con los pollo, pollos, o con el gato, ¿sí? O con la vaca. Y entonces eso también complementa esa otra posibilidad. ¿Por acá? Ay. Te agarré fuera de base. Sí, ando pensando muchas cosas. Pero digamos, en de iniciar una clase, me parece algo muy apropiado por lo que mencionabas ahorita, de cómo separar un poco lo que se estaba haciendo antes, llegar a... Y hace muy poco estuve en un taller y me gustaría compartir, y el señor cuando llegamos nos hizo hacer un círculo con las personas que estábamos participando. Y él nos hacía una pregunta y la persona al que le estaba preguntando le respondía no. Y él volvía y le hacía una pregunta y él volvía y le respondía no. Y cuando la persona ya acababa, le hacía otra pregunta a la otra persona. Pero entonces quiero hacer el ejemplo contigo. A ver. Era algo muy sencillo, me pareció muy bonito, porque tú me vas a responder no. ¿Tú sabes qué es un abrazo? No. Esto es un abrazo. ¿Te quedó claro lo que es un abrazo? No. Esto es un abrazo. Entonces así cada persona le preguntaba a las personas presentes. Y ahorita, digamos, un poco relacionándolo con a los chicos, cada persona podría pensar como en una pregunta también diferente, que le pudiera preguntar a otro compañero para saber qué podrían decir y qué podrían hacer, ¿no? Sí, es una buena idea. Habría que ver cómo podríamos aprovecharnos entonces de algún juego para eso, ¿no? Muchas veces cuando entramos de una clase a otra, o venimos cansados, o venimos con sueño, o venimos con hambre, depende de la hora que nos toque la clase. Y es importante que el cuerpo y el cerebro en particular estén en condiciones para disponerse a la situación de aprendizaje. Entonces es recomendable que haya actividades que impliquen movimiento, porque implica la circulación de la sangre, el cuerpo se calienta, la mente se distrae, se ríe, y entonces todo el cuerpo está en función de una actividad distinta. Entonces para iniciar una clase podemos hacer un juego de movimiento. Entonces, un juego como la tía Mónica, por ejemplo, puede ser útil. Un punto interesante, no recuerdo si lo tengo en una de las láminas, sí, en la última, es poder investigar para nosotros, pero también con nuestros estudiantes o con nuestros hijos, cómo son los juegos de otros lugares del mundo. Y en Colombia, o en otros lugares del país, porque en Colombia la diversidad es enorme. Aquí hay muchísimos grupos culturales distintos y muchas lenguas diferentes. Entonces es interesante saber cómo juegan en los demás lugares. ¿Sí? Cómo se juega, por ejemplo, en Leticia, cómo se juega en San Andrés, qué juegos hay en Barranquilla, qué juegos hay en el Chocó, en Ipiales,
Porque además eso nos da una conciencia también como de nación, ¿no? Todo esto nos pertenece. Entonces yo no solamente sé lo de mi escuela o lo de mi casa, sino lo de mi ciudad, lo de mi país. Y a partir de allí, pues lo que hay en el mundo, como este juego se juega en América Latina y en España, por ejemplo. O como hay versiones de este juego en otros lugares, pero con otras lenguas. Eso es interesante también porque nos permite ver la diversidad y el valor que tiene el hecho de que exista eso, que se transmita, que se preserve. Entonces, en función de eso, véngase mi compañera, vamos a hacer un juego. Este juego, no estoy segura, creo que es del Congo, y lo van a reconocer la letra porque está en una canción de salsa muy famosa. Bueno, ustedes a lo mejor son más chiquitos que yo, pero es una canción de salsa muy famosa. Y este es un juego que implica movimiento que se suele utilizar con niños pequeños, pero yo también lo incluyo en actividades con adultos. Entonces nos vamos a tocar la cabeza, yo voy a ir cantando y nos tocamos, pero vamos a repasar lo que vamos a tocar: la cabeza, el hombro, la cadera, la rodilla y después subimos. Ajá, entonces con las dos manos, yo no puedo con las dos manos porque, por razones obvias, pero tú sí. Entonces esto dice así: che che culé, Che, che, culé. che che cofisa, Che, che, cotiza. cofisa langa, Cofizalanda. kakashilanga, Cacachilanda. kuma dende, kuma dende, kuma dende. Hey. Ok, entonces aquí le estamos haciendo una demostración. Por favor, ustedes allá en sus casas también queremos que lo hagan. No podemos verlos, pero ustedes se comprometen a hacerlo, ¿verdad? Entonces, empezamos otra vez. A la una, a las dos y a las tres. Che, che, culé, che, che, cofisa, cofisa langa, kakashilanga, kuma dende, kuma dende, kuma dende, hey. ¿Cómo les salió? Espero que muy bien. Entonces, este es un juego muy sencillo y bueno, está en la lengua del Congo, pero no importa. Lo importante es que nosotros podamos entonar la canción y jugar. Y bueno, y así nos apropiamos de un pedacito de cultura de otra parte del mundo que también nos pertenece. Muy bien, entonces, como ven, es importante que nosotros tengamos un repertorio para poder echar mano de él para distintas situaciones. Bueno, como les decía hace unos minutos, es importante tener un repertorio. Y bueno, algunos tenemos un repertorio amplio porque tuvimos una infancia muy rica en juegos y canciones y rondas. Pero si no es el caso, nosotros podemos recurrir a las recopilaciones, que hay muchas y muy buenas, y que las consiguen en la Biblioteca de Banco de la República, como esta, por ejemplo, Corre que te pillo. Aquí está publicado por SM. Aquí les trae este ejemplo de la golosa. En este libro explican qué es, cómo se juega, qué otros nombres tiene en el país. Este es un libro muy valioso porque es una recopilación de juegos y juguetes del país. Es súper útil para el trabajo con niños y para el trabajo de investigación también. La gente que le interese saber, pues tiene este material. Voy a presentarles 3 ejemplos nada más, pero aquí en la biblioteca hay no solamente libros, como les decía, hay grabaciones en audio y en video que pueden ser útiles para que ustedes indaguen, bueno, cómo se juega en distintos lugares del país. Y me parece muy valioso que puedan escuchar cómo se cantan esas canciones, cómo son las canciones en lengua creole de San Andrés, por ejemplo, o de las comunidades indígenas. Entonces vamos a pasar a la otra lámina. Estábamos hablando de las recopilaciones y está, por ejemplo, Una morena en la ronda, que son arrullos y relatos de las comunidades afrocolombianas. Es un trabajo hermosísimo y pueden encontrar no solamente los textos, sino que también pueden encontrar algunos de los audios, por ejemplo, en algunas páginas como Maguaré. Y en la siguiente, que les voy a mostrar, se llama Los arrullos de Jamo, que son puros juegos de comunidades indígenas del país. Es una edición bilingüe, entonces tiene la gracia de que puedes ver
el texto en la lengua originaria y en español, y en las grabaciones se puede escuchar en la lengua originaria. Entonces aquí hay una ronda. Eso que no se ve muy bien, pero es como una ronda hecha a partir de un animal, que es como una suerte de polilla. En todo caso, lo que les quería mostrar es que hay distintas recopilaciones hechas en el país con los distintos grupos culturales. Estos son apenas unos 3 ejemplitos. Y es un material muy bueno que ustedes consiguen acá en la biblioteca y que pueden también, en algunos de los casos, consultar en la página de Maguaré, que tiene una información valiosísima. Yo tengo un interés particular por las culturas creoles, y en Maguaré hay unas cuantas rondas que están en esa lengua, que sería interesante que las pudieran explorar, porque además es una manera también de dar a conocer a los niños cómo son las rondas de otros lugares. Ah, bueno, aquí está la de Tortuguita. Yo no recuerdo si esta es del Chocó, me parece. Este juego, sí, es del Chocó. Sí, entonces es uno de estos juegos que implica movimiento. No sé si lo conocen, ¿no? Que los niños se ponen como una tortuguita, y entonces, tortuguita, vení a barrer, no tengo manos, ni tengo pies, ni tengo manos para barrer. Tortuguita, vení a trapear, no tengo manos, ni tengo pies, ni tengo manos para trapear. Y así hasta el final, cuando dicen tortuguita, ven y baila, entonces se levantan y empiezan a saltar. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. ¿Sí? Entonces son esos juegos que uno en principio pensaría que son para niños de preescolar, pero que yo los usaría incluso con mis estudiantes en la universidad. Porque implica sacarlos, pero sacarlos por completo, porque moverlos hasta la experiencia de la infancia los saca por completo de lo que hayan estado haciendo, de su cabeza, de sus patrones, de lo que sea, y los ponen a moverse. Y bueno, se ríen por la situación, pero al mismo tiempo estamos logrando que se muevan, que circule la sangre, que el cerebro se despierte y que se dispongan a hacer otras cosas distintas, ¿no? Digo esto en el contexto de la clase, porque esto puede servir también, por ejemplo, en una sesión de contar cuentos. Vamos a contar cuentos relacionados con animales. Y entonces podemos poner este juego para iniciar o para cerrar. O queremos organizar una contada de cuentos de las comunidades afrocolombianas, entonces podemos incorporar algunos de estos juegos. O simplemente estamos en la casa bajo un chaparrón de agua y bueno, podemos recurrir a cualquiera de estos juegos para entretener a los niños y para participar con ellos, porque no olviden que todos deberíamos seguir jugando hasta que el cuerpo lo permite. Si el cuerpo no nos permite saltar, por lo menos nos permite hacer una adivinanza, ¿sí? Muy bien, si hasta este momento hay alguna cosa que quieran preguntar, comentar, aportar, entonces tenemos los micrófonos disponibles. Yo me llevo como la idea de implementar esas rondas, sobre todo en mi casa, con mis hijos. Muy bien, muchas gracias. Eso va a ser una experiencia buenísima. Va a ser una buena experiencia. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. No, pues muy agradecida a Banred Cultural por promover este tipo de espacios, porque también pues enriquecen un poco a nivel personal, ¿no? Y el juego es eso, es enriquecer todos nuestras cualidades, nuestras habilidades. Entonces pues hay que crear como cada día la reflexión acerca de la importancia del juego. No por el hecho de tú ser adulto debes dejar de jugar. El juego es fascinante. Muchas gracias, Pilar Cristina. A ver, ¿y la mamá nos quiere decir algo? Berta está muy emocionada porque ella comparte la idea que tiene Pilar Cristina de que el juego es muy importante en todos los momentos de la vida y que poder participar es necesario, es importante para todas las personas. Y por acá, señorita, ¿qué nos cuenta?
Por mi parte, bueno, primero agradecer el espacio, igual que las compañeras, pero tengo como una inquietud, como en esta época así digital, que los chicos, digamos, acceden a otro tipo de juegos, pero ¿qué recomendaciones nos podrías hacer un poco como para no desligarlo, porque sabemos que está ahí y que en cierta forma también nos sirve, es una manera, digamos, de también conectarnos con otras personas. Pero ¿qué recomendaciones nos podrías dar también cómo hacer un poco que eso que saben los chicos de esta como era digital, cómo también un poco involucrarlos a estas tradiciones orales? ¿Cómo manejar un poco esa parte? Hay muchísimas posibilidades. Por ejemplo, uno se podría plantear hacer una recopilación de rondas, de juegos, y hacer algo con eso que pueda circular por vía digital. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una recopilación de las rondas de las familias de la escuela. ¿Sí? Se hace ese trabajo y luego se limpian los textos y se propone hacer, por ejemplo, una publicación digital. ¿Sí? Entonces podemos pedir que los ilustren los estudiantes. Podemos grabarlos a ellos cantando. Podemos, con la autorización de las familias, hacer un videíto. Entonces ahí estaríamos vinculando las dos cosas, siempre con la conciencia de que la tradición oral es algo que se difunde, que se transmite. Entonces la vía por la que se transmite puede ser cualquiera, puede ser de boca a boca, pero puede ser también a través de los libros o a través de los medios digitales. Esa es una posibilidad. Por ejemplo, con los más grandes, podría plantearse qué tipo de fuego se pudiera diseñar a partir de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, con el juego de la golosa, ¿qué versión digital podría hacer yo de eso? Sí, pero yo tengo que saber qué juego es, cómo se juega, para poder entonces diseñar una versión digital de eso. Es cuestión de ponerse a explorar, de indagar qué saben ellos de la oralidad, de todos estos juegos de tradición, cuántos saben también de este medio digital y cómo podemos juntar esas dos cosas. Eso por un lado. Pero por otro podemos generar también momentos, espacios en los que se le dedique solamente a eso. Entonces podemos dentro de una clase incorporar eso como decíamos, o al comienzo, o para introducir, o para cerrar una clase también. Porque de pronto queremos que quede una idea reforzada y puede ser que un juego nos ayude en eso, entonces incorporamos allí el juego. Pero también, por ejemplo, si tenemos biblioteca en la escuela, o aunque sea una colección pequeña, podemos recurrir a eso y tener un momento de exploración de esos materiales y de conversación. Porque también es importante que se pueda conversar sobre esas experiencias. Así como conversamos sobre los relatos que leemos, sobre los textos poéticos que leemos en la escuela, sobre estas recopilaciones también podemos conversar. Y así como pasó acá, van saliendo. Yo te digo una adivinanza, tú te acuerdas de otra, la compañera Berta se acuerda de otra, y Pilar Cristina se acuerda de otra, y se acuerda de una que se parece más, por ejemplo, a una retahíla. Ah, pero entonces tú también te sabes una retahíla, y los compañeros que están conectados en Webex también. Y por allí entonces se genera ese encuentro de saberes que nos va a permitir tener un espacio de recreación, de distensión, de valoración de eso que se conoce, pero también es un momento para recoger eso y estamos compartiendo como se compartía originalmente estos juegos en presencia y desde la oralidad. Entonces son ideas todas las que se les puedan ocurrir. Sí, lo importante es que en el centro de estas actividades estén los niños, ¿sí? Que se les tome en cuenta y que se les permita participar. Y lógicamente, insisto, que nosotros también estemos en disposición de jugar con ellos. Muchas gracias a ustedes, muy amables, de verdad fue muy nutrido, fue recordar, en el caso mío, fue muy rico recordar y pues como que se trasladó uno, me disculpa por ser tan sentimental, pero fue muy rico, muy nutrido, muchas gracias y que vuelvan a hacer muchísimos talleres referente a esto porque de verdad que fue muy rico. Me alegro mucho, Berta.
Sí, una cosa que tiene la tradición oral es que nos despierta la memoria y nos devuelve a esos momentos gratificantes de la infancia en los que recibimos toda esta riqueza de palabras de la tradición. Bueno, muchas gracias. Escribió algo. Ajá, ¿qué dice Francis? Gracias por la información, nos hace recordar los juegos de antes. Y Diana Cardoso dice, ojalá quede guardado el taller, así va a ser, lo estamos grabando. Les queremos dar las gracias a ustedes quienes se conectaron virtualmente a este taller. Esperamos que consulten nuestras colecciones físicas, bibliográficas, tenemos muchos libros de tradición oral, así que los invitamos a venir aquí a la biblioteca y a llevar los libros a casa y a compartirlos con los niños o con los niños en casa o en el colegio o en la biblioteca. Bueno, entonces podemos ir cerrando la sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que entonces se lleven cosas interesantes por ahí para hacer. Las ideas se van a ir despertando progresivamente, ¿no? Mientras se asienta todo lo que se conversó en la mañana de hoy. Pero bueno, muchísimas gracias por participar. Espero que puedan disfrutar más de estos materiales y de lo que les ofrece la biblioteca en general. Muchas gracias a todos.